Buenos días, profesor, compañeros. En esta semana vamos a hablar sobre las ciencias aplicadas para dimensionar los diferentes EPPs. Los integrantes son quienes habla: Burto Sarabia, Leslie, Yaritza, Chamorro, Calvo, Kevin, Montoya, López, Giancarlo, Prado, Iturri, Perla y Puemape, Navarro, Solano. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre las ciencias aplicadas. Tenemos como definición qué es la ciencia. Según Gutiérrez, es el conjunto de conocimientos que describen el orden interno de la naturaleza, sus causas y las leyes que gobiernan las relaciones existentes entre los diferentes fenómenos que podemos percibir. Se clasificarían en ciencias matemáticas, ciencias naturales y técnicas y ciencias sociales. Dentro de las ciencias matemáticas está la lógica matemática y matemáticas práctica y la matemática. Y dentro de las ciencias naturales y técnicas, la física, química, la biología. Y dentro de las ciencias sociales, la historia, arqueología, etnografía y psicología. Siguiente. Otras definiciones para la ciencia. Según Kroeber, la ciencia es una forma específica de la actividad social dirigida a la producción, distribución y aplicación de los conocimientos acerca de las leyes objetivas de la naturaleza y la sociedad. Para Gianella, en 1995 las ciencias se clasificarían en naturales y sociales. Siguiente, por favor. Otro concepto para la ciencia química es Sosa. La química es la ciencia que estudia la materia, la energía y sus cambios. Como concepto de densidad, tenemos que es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, donde pues la densidad tenemos la masa y el volumen. Siguiente, por favor. Para un concepto para la ciencia matemática, según Zabaleta, estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los entes abstractos, ya sean números, figuras geométricas y símbolos. Tenemos acá las razones y proporciones, que las razones es la comparación de dos números reales y las proporciones cuando se comparan por igualdad dos razones. Siguiente, por favor. Como concepto de la ciencia física, a partir del siglo XIX la física se restringió al estudio de los fenómenos físicos, dejando a otras ciencias el estudio de esas otras leyes no tan fundamentales que aparecen dominar nuestro entorno. Es una ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y las relaciones entre ambas a través del espacio y el tiempo. Siguiente, por favor. A continuación voy a dar paso a mi compañera. Gracias, compañera. A continuación vamos a hablar sobre la materia prima y sus dimensiones. Vamos a hablar sobre las mascarillas, mamelucos, mandil, cubrecabeza, cubrezapato, sus materias primas que son el spanbond, la tela no tejida, el med blanc, el nylon spandex y el polipropileno con el metal. Siguiente, por favor. Tenemos a la tela spanbond, su presentación que es en rollos, como pueden ver en las imágenes, y su textura también, que puede venir de 25 gramos, de 35, de 50 y de 60 gramos. Sus dimensiones, tenemos que el tamaño de 17.5, 19.5 centímetros, de 26 y de 130 centímetros, con un peso de 25, 50 hasta 100 kilogramos cada paquete. Tenemos que es de color blanco y azul y la longitud es 2000 metros por rollo. Siguiente, por favor. Tenemos para el embalaje y el envío las dimensiones que son del paquete de 100 por 100 por 4.5 centímetros, el peso bruto único de 50.000 kilogramos en los paquetes, y las cantidades son y la hora de estadía de entrega es de 4 días. Siguiente, por favor. Tenemos también así la tela Met Blanc, sus dimensiones, que es material 100% polipropileno, de anchura de 175 milímetros a 260 milímetros, su peso de 25 gramos por metros cuadrados,
y el ancho de 175 metros por a 260 milímetros. Siguiente, por favor. Y también su embalaje es en cantidad de 1 a 2.000 kilogramos y la hora de entrega es hasta 3 días. Siguiente, por favor. Y también podemos ver acá las presentaciones, cómo se va a adquirir esta tela, hacer enrollos, como lo pueden ver en las imágenes. Siguiente, por favor. Tenemos también las otras materias primas que son de la mascarilla, como el elástico, que está hecho de nylon spandex, color blanco, también en negro, el tamaño de 2.5 milímetros y la longitud de 2.000 metros por bolsa. Esa es la materia prima que vamos a conseguir. Siguiente, por favor. Y también en la parte de la nariz, el alambre, que está hecho de polipropileno con metal, color blanco en su mayoría, de ancho de 3 milímetros y que va a venir también a su vez en rollos de 1.000 metros por rollo. Siguiente, por favor. También tenemos el algodón que vamos a usar igualmente en la presentación de rollos, la longitud de 30 por 30 por 150 centímetros y los paquetes van a venir de 200 metros por rollo y de 10 aquí a 25 rollos por bolsa. Su peso máximo de 3.000 kilogramos. Siguiente, por favor. También tenemos los cierres que vamos a usar para las cremalleras, para los mandiles de talla de 3 a 10, la longitud de 10 a 30 centímetros y los paquetes van a venir de 200 metros por rollo y una presentación de 10 a 25 rollos por bolsa, con un máximo de 2.000 unidades y el peso hasta 2.400 kilogramos. También tenemos la tela no tejida impermeable que va a ser de un ancho de 164 centímetros en paquetes por rollo también y un peso máximo de 5.000 kilogramos. Siguiente, por favor. A continuación mi compañera nos va a explicar sobre la materia prima del guante. Buenos días, profesor. Voy a seguir con la exposición. Voy a poner sobre los guantes lácteos. La materia prima es látex pre-vulcanizado. Siguiente, por favor. Como podemos ver, ahí muestra la figura, los centímetros del paquete del guante, del estado físico líquido, el color blanco y olor suave. Es del látex líquido pre-vulcanizado en su presentación, 37 centímetros de alto y 23 centímetros de ancho y 3 centímetros en su boca. Siguiente, por favor. En la siguiente PPT voy a mostrar que el peso es de 25 kilogramos, el envase son garrafas de plástico tipo látex pre-vulcanizado. El látex para moldes con bajo contenido de amoníaco para fabricar máscaras y objetos decorativos. Siguiente, por favor. En la siguiente presentación voy a mostrar la estructura del caucho natural en método químico. El látex de caucho natural es una dispersión polimérica coloidal estable. Durante el proceso de vulcanización sufre un entrecruzamiento de las macromoléculas que forman las partículas de la dispersión, formando una red elastomérica individual en cada partícula. Se obtiene así el látex pre-vulcanizado, un material idóneo para fabricar artículos de paredes muy delgadas, tales como guantes, preservativos o globos, que serían muy difíciles de moldear a partir de caucho seco. Siguiente, por favor. La prevulcanización. Método para la determinación del grado de vulcanización. El equilibrio de hinchamiento de caucho vulcanizado es dependiente de la densidad de entrecruzamiento, la naturaleza del solvente y el tipo de caucho. Para la determinación de la densidad de entrecruzamiento se aplica la ecuación de Flory-Reiner, modificada utilizando el valor de 0,391 como parámetro de interacción entre el caucho natural y el tolueno, divulgado por Bristol y Watson. La densidad de enzucamiento se puede calcular como el volumen de la densidad es la relación de volúmenes entre el caucho seco y el caucho hinchado, como lo muestra en la ocasión. Siguiente, por favor. El volumen del disolvente es el volumen del tolueno absorbido por la muestra hinchada en centímetros cúbicos, que será igual a la diferencia de pesos entre la muestra hinchada y la muestra seca, dividida entre la densidad del tolueno, que es 0,877 gramos
en 3 centímetros cúbicos. El volumen de soluble es el volumen molar de tolueno, 106,02 gramos por mol, y es el parámetro de interacción de caucho natural con el tolueno. También se puede optar por medir diámetros en lugar de pesar las muestras hinchadas, porque se puede considerar que el método de la medida lineal de diámetros es más reproducible a causa de las evaporaciones del disolvente que se produce durante la pesada. En el grafo muestro ahí la fórmula de la ecuación. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición, donde la densidad del diámetro del disco seco, que coincidirá con el diámetro del troquel circular y el longitud, es el grosor del filme seco. En este punto se comete un ligero error al contar con la aportación de las sustancias no cauchos para el cálculo del volumen. Volumen del caucho más el volumen del disolvente se supone que equivale al volumen del disco hinchado en el equilibrio, como lo muestro en la figura de la ecuación mostrada. Siguiente, por favor. Continuaremos con los lentes y protectores faciales. En esto hemos utilizado las láminas de policarbonato. Siguiente, por favor, como materia prima. En la lámina de policarbonato son láminas interlux de policarbonato sólido, son muy durables y resistentes al impacto. Pueden utilizarse en altos rangos de temperatura y tienen mejor transmisión de luz que muchos tipos de vidrio. Muestro también la figura de la evaluación química que se muestra aquí. Siguiente, por favor. En su presentación tenemos como rollo de 20 metros, rollo de 10 metros y rollo de 5 metros. En cuanto a los rollos de 20 metros, el espesor es de 0,6. En cuanto a los rollos de 10 metros, el espesor es 0,6 o 600 micras. Y en el rollo de 5 metros, 0,6 metros o 600 micras. En sus propiedades físicas tenemos como color transparente, plancha autoextinguible, resistencia al impacto es 200 veces superior al vidrio tradicional y su material es liviano. En sus propiedades químicas, que pues la máxima utilización es de 115 a 130 grados centígrados, temperatura mínima de utilización es de menos 135 grados centígrados y resistividad de volumen. Siguiente, por favor. Eh, Acá muestro la lámina de policarbonato que va a ser en tipo rollo. La medida es de 20 metros por 1 metro por 0,6 metros de grosor. En formato de venta son rollos transparentes con vinilo protector para ambas caras de la lámina de policarbonato. Su espesor es 0,6 o 600 micras. Su densidad es 1 gramos entre centímetros cúbicos. Siguiente, por favor. A continuación, voy a poner a mi compañero sobre las teorías relevantes para la solución de problemas. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Voy a tocar este tema de las teorías relevantes para la solución de problemas. Siguiente. Bueno, tenemos una fórmula matemática para determinar los rollos, que es en la geometría, con la fórmula de espiral de Arquímedes. Para determinar los rollos por la espiral de Arquímedes, que determina por la siguiente función. Aquí la coordenada radial y el angular en la presentación polar de la curva, donde el origen de los ángulos es la semirrecta horizontal en la figura. Siguiente. El diámetro final es el integral de esta fórmula con límites inferiores y superiores, determinando la longitud total del material, diámetro externo, espesor del material, diámetro interno al borde del material. Siguiente. Para determinar la longitud del rollo, tenemos que definir el espesor del material, el incremento de longitud, el radio del rollo, el incremento del diámetro por cada vuelta, y el diámetro final es la integral de esta fórmula con límites inferiores y superiores. Siguiente. Bueno, como se puede apreciar en la imagen, acá encontramos una fórmula matemática, un cálculo matemático para poder nosotros desarrollar nuestra caja de cartón corrugado para el embalaje de nuestros productos. Siguiente. Para determinar la resistencia de la caja corrugada,
hay dos métodos para analizar esta resistencia, los cuales consiste en la prueba de compresión de canto por Edge-Scratch y la prueba de Mullen, que se emplea para medir la resistencia de estallamiento o la perforación del empaque corrugado. Y estas se expresan en kilogramos. Siguiente. Bueno, para determinar el factor de seguridad y cálculo de resistencia de la caja, tenemos para la resistencia de la caja es igual a la carga de objetivo por el factor de seguridad. ¿Qué es el factor de seguridad? También conocido como coeficiente de resistencia, coeficiente de carga máxima e industria de productos de consumo. También tenemos para calcular el perímetro, el cual nos indica que es la suma del ancho con la altura y la multiplicación del resultado por 2. Tenemos un ejemplo un ejemplo del cálculo de la resistencia requerida. Por ejemplo, una caja de 19 kilogramos, una estiva de 5 camas, estiva entrelazada y de tiempo de almacenamiento 30 días. ¿Cuál debe ser la resistencia de esta caja? 30 días, menos 40%, HR 80% y entrelazado menos 50% 0.5 y el factor de seguridad nos saldría 0.204. Y la resistencia de la caja, o sea, ¿cuánto resistiría la caja en sí? Resistiría 372 kilogramos fuerza de compresión entre caja y caja, apilada, ¿no? Siguiente. ¿Cómo determinamos el volumen de nuestra caja corrugada? Multiplicando el ancho, el largo y el alto. En las medidas en milímetros podría ser, en centímetros o en metros. Siguiente. A continuación, le va a hablar mi compañero sobre el tema de supuestos. Gracias, compañero, por el pase. A continuación se hablarán de algunos supuestos que se utilizan para esta presentación. Algunos de ellos son que los proveedores cumplen sin tiempo muerto la entrega de la materia prima, los empleados no trabajan días festivos, se trabaja un total de 8 horas por turnos, la empresa irá distribuyendo desde la segunda semana de producción en porcentaje creciente para así poder reducir el espacio del almacenamiento. El almacén se ubicará en el departamento de Lima. En el almacén habrán diversas áreas para materias primas, productos terminados y productos para distribución. Algunas fórmulas que se utilizarán serán, por ejemplo, los costos. Definimos el costo como la cantidad de dinero necesaria para entregar un producto o brindar un servicio al cliente. Los costos variables varían proporcionalmente con el volumen de la actividad y los costos fijos son aquellos que no varían. Asimismo, hallando el punto de equilibrio, que es aquel que estudia el comportamiento y la relación entre ingresos y costos totales, nos permite poder hallar el tamaño mínimo de planta. En este caso sería del almacén. Asimismo, el almacén se verá afectado por factores como la demanda, recursos productivos, financiamiento, tecnología, entre otros. La localización, de acuerdo a Díaz, Jarufe y Noriega, nos presentan el método de ranking de factores para poder hallar la localización adecuada de una planta. En nuestro caso de estudio estaría enfocado en la localización del almacén a diseñar. Y aquí podemos ver la fórmula en la que se utiliza una tabla de enfrentamiento para poder evaluar por medio de una ponderación y una puntuación las opciones de localización, para así elegir la que sea la más recomendada. Por otro lado, tenemos el consumo y producción de materias primas. Por ejemplo, para el tizado, el consumo lineal de prendas permite calcular el consumo por prenda por metro y el consumo por peso permite establecer el consumo de una prenda utilizada en tizado por peso en kilogramos. La fórmula sería el largo del tizado más la tolerancia sobre la proporción, que nos daría el consumo lineal. Y el peso sería el ancho del tizado por el largo del tizado por el gramaje y más el porcentaje de merma sobre la proporción. La merma puede ir de 3 a 10% dependiendo del tipo que. Por otro lado, también hay otra forma para construir cajas rectangulares. Por medio de Malaspina, en su publicación del 2017, nos presenta una función objetiva para hallar las dimensiones, ya sea ancho, largo y altura de una caja a base de cartón rectangular. En este ejemplo se utilizaron medidas de 27 por 36, donde finalmente el ancho fue de 12.91, el largo de 16.82 y la altura de 5.09 centímetros. La máxima carga neta que puede ser manejada de forma segura por medio de montacargas. De acuerdo a Niebel, el uso eficiente de los recursos existentes en el manejo de materiales permite asegurar el mayor retorno de la inversión del equipo para el manejo de materiales y reducir hasta en un 65% costos asociados a la mano de obra. Esta fórmula matemática nos presenta de esta manera. El peso total que podría
cargar un montacargas sería el peso del montacargas sobre el extremo frontal del montacargas más la longitud de la plataforma entre dos. Ahí en la imagen se puede apreciar más o menos cómo sería la ecuación. También tenemos el método Bourchette, que es un cálculo matemático que nos permite determinar el área total mínima requerida en el almacén, de acuerdo a las máquinas y elementos que compongan el área a desarrollarse. Aquí hay un ejemplo de cómo se tendría que desarrollar por medio de las diversas superficies que se presentarían, como la total, la estática, la de gravitación, entre otros. Y también tenemos el balance de línea, que de acuerdo creo yo, este es un método matemático para minimizar el número de estaciones de trabajos en una línea de producción. En nuestro caso de estudio, basado en la distribución de almacenamiento de materias primas, productos terminados y embalajes. Además, para el balance de línea se hace uso de un diagrama de precedencia de operaciones y se necesita la cantidad de piezas fabricadas, en nuestro caso almacenadas, el tiempo disponible, entre otros datos. Y aquí tenemos algunas fórmulas de balance de línea, como el tiempo ciclo, número de estaciones, la eficiencia y número de operarios. Y bueno, esta es la bibliografía que utilizamos para el presente trabajo. Y aquí hay unas cuantas más. Gracias.